Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. He entrado en mi jardín, tesoro mío, esposa mía. Recojo mirra entre mis especias y disfruto del panal con mi miel y bebo vino con mi leche. Oh, amante y amada, coman y beban. Sí, beban su amor hasta saciarse. Yo dormía, pero mi corazón estaba atento. Cuando oí que mi amante tocaba la puerta y llamaba: «Ábreme, tesoro mío, amada mía, mi paloma, mi mujer perfecta. Mi cabeza está empapada de rocío, mi cabello con la humedad de la noche». Pero yo le respondí: «Me he quitado el vestido. ¿Por qué debería vestirme otra vez? He lavado mis pies. ¿Por qué debería ensuciarlos?» Mi amante trató de abrir el cerrojo de la puerta y mi corazón se estremeció dentro de mí. Salté para abrirle la puerta a mi amor y mis manos destilaron perfume. Mis dedos goteaban preciosa mirra mientras yo corría al pasador. Le abrí a mi amado, pero él ya se había ido. Se me desplomó el corazón. Lo busqué, pero no pude encontrarlo. Lo llamé, pero no tuve respuesta. Los guardias nocturnos me encontraron mientras hacían sus rondas. Me golpearon y me lastimaron y me arrancaron el velo aquellos guardias del muro. Oh, mujeres de Jerusalén, prométanme, si encuentran a mi amante, díganle que desfallezco de amor. ¿Por qué es tu amante mejor que todos los demás? Oh, mujer de singular belleza. ¿Qué hace que tu amante sea tan especial para que te hagamos esa promesa? Mi amado es trigueño y deslumbrante, el mejor entre 10,000. Su cabeza es del oro más fino. Su cabello ondulado es negro como el cuervo. Sus ojos brillan como palomas junto a manantiales de agua montados como joyas lavadas en leche. Sus mejillas son como jardines de especias que esparcen aromas. Sus labios son como lirios, perfumados con mirra. Sus brazos son como barras de oro torneadas, adornados con berilo. Su cuerpo es como marfil reluciente, resplandece de lapislázuli. Sus piernas son como columnas de mármol, colocadas sobre bases de oro puro. Su porte es majestuoso, como los nobles cedros del Líbano. Su boca es la dulzura misma. Él es deseable en todo sentido. Así es mi amante, mi amigo. Oh, mujeres de Jerusalén. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mi compañero de mesa Edwin Solórzano. Hoy continuaremos conversando sobre los libros sapienciales y poéticos del mundo hebreo y judío de la mano del sacerdote y doctor en teología Juan David Figueroa. Padre, escuchábamos al inicio del programa una lectura del capítulo 5 del libro El Cantar de los Cantares. Este libro, que dice la tradición, es más poético que sapiencial y que al parecer tiene una alta carga erótica. Hablemos de ese texto. El Cantar de los Cantares, y es muy simpático porque los judíos lo utilizan, por ejemplo, para celebrar la Pascua. Esperaríamos un libro como el Éxodo para hacer esa celebración, pero el Cantar de los Cantares viene celebrado en el torno a la Pascua. A ver, el Cantar de los Cantares no pertenece propiamente a la literatura sapiencial, es literatura poética. Y no se nombra a Dios por ningún lado, entonces es bastante interesante cómo incluso logra entrar, digamos, a
al canon de las escrituras judías, cristianas, y que sea aceptado sin ninguna dificultad. Pero los cristianos y los judíos han logrado ir más allá y hay un simbolismo bastante especial. Si tú comparas o lees el libro de las Lamentaciones, lees profetas como por ejemplo Oseas, te das cuenta que Israel siempre es pensado como una mujer, como una doncella. Y Dios lo que hace con esta doncella es un desposorio, la busca por amor, y esas declaraciones de amor nos las encontramos mucho dentro de los textos del Antiguo Testamento o del Primer Testamento. Pues bien, el Cantar de los Cantares, siendo digamos una especie de poemario con un sentido desde el principio hasta el fin, trata de como ubicar esa idea. Pero claro, es que para nosotros de pronto lo erótico no es bueno, en cuanto que es un tabú todavía para nuestro lenguaje. Pero es la mejor manera de expresar la clase de relación que se puede crear con Dios. Con Dios no solamente se trata de una relación del tipo racional, sino también emocional. Entonces la mujer, por ejemplo, anhela poder estar con su esposo. Pero si vemos en el texto, nosotros encontramos que la que más duda de estar con él, que a veces quiere, que a veces no quiere, es ella. Y representa muy bien la idea de una humanidad representada como mujer en este caso, porque a veces quiere estar con el que ama, es decir, en este caso el Señor, Dios, pero a veces se niega a estar con él. Hay una pequeña escena bastante bellísima, creo que es en el capítulo 5, donde ella ya está bañada y dormida en su cama y siente que el amado mete la mano dentro de la cerradura para abrir, pero ella ya ha cerrado la puerta. El amado le grita que salga y ella dice que no, que porque ya está lista, que ya está en la cama, que ya no se quiere ensuciar más. Y entonces, cuando le entra la duda, sale a buscar al amado y el amado no está. Entonces de eso se trata el Cantar de los Cantares. La mujer tiene que buscar, él se esconde para que ella la busque. Entonces el amor es también un poco eso, ¿no? Y en categorías de fe, eso sería la fe. La fe no es solamente encuentro, también es búsqueda. Uno ama también buscando, no solamente estando con la persona, sino también buscándola. Padre, hablemos ahora de ese libro algo parecido a los Proverbios, que es el libro de la sabiduría. Bueno, ese es un texto que los judíos habrían escrito, no aceptado por los mismos judíos como parte de su escritura sagrada, pero sí muy leído por ellos. Muy cercano a la época de Jesús, quizás 10 años antes o 50 años antes, difícil de datar, y ya en diálogo con, bueno, ya Palestina había conocido el mundo griego, Alejandro Magno ya había llegado allá, ya se hablaba la lengua koiné del griego, o sea, el griego que se popularizó y se hizo parte como lengua de toda la cuenca del Mediterráneo, incluso hasta llegar a Alejandría en África. El libro de la sabiduría es un libro político, decididamente, es decir, si uno quiere hablar de teología política, empiece por ese libro, porque se dedica precisamente a hablar de condiciones muy complejas del pueblo de Israel en el entonces, escrito en griego koiné. Y claro, vuelve al desafío de repensar el gobierno de las naciones. El pueblo de Israel en este momento se encuentra como una de las tantas o dividido en provincias por el Imperio Romano, más los que gobiernan Israel no son buenos gobernantes, entonces el libro intenta también enseñarle a los gobernantes a ser sabios para gobernar. Y allá encuentra uno de todo, si uno quiere, por ejemplo, hasta para el tiempo de hoy pensar la política, ahí hay cosas bastante interesantes. El libro empieza en griego diciendo, amen la justicia, ustedes los que rigen la tierra. Eso es una sola sentencia y es una sentencia demasiado profunda, amen la justicia. No dice desdéñenla, no dice corrómpanse para que las cosas sean a su amaño, no dicen amen la justicia y además piensen correctamente en el Señor y búsquenlo con el corazón sincero. Entonces es casi que como una especie de, claro, estas máximas están hechas para los que nos van a gobernar, pero también hay otras cosas ahí. Como en el mundo griego aparece la sabiduría personificada, o sea, la que jugaba con Dios para crear el mundo entero. Es decir, todo lo que nos rodea, según este texto, ha sido hecho con sabiduría, no con necedad. Y por tanto, ¿qué le toca al hombre? Corresponder a esa misma sabiduría con la cual fue creado absolutamente todo. Al gobernante se le pide que aprenda a hacer amistad con la sabiduría. Entonces, es un libro bastante interesante. Entonces, también el gobernante puede encontrar máximas, frases y hasta poesías completas dedicadas precisamente a repensarse desde este ámbito de la sabiduría. Del libro de la sabiduría, capítulo 1. Amen la justicia ustedes, los que gobiernan la tierra. Piensen rectamente acerca del Señor y búsquenlo con sencillez de corazón. Porque Él se deja encontrar por los que no lo tientan y se manifiesta a los que no desconfían de Él. Los pensamientos tortuosos apartan de Dios y el poder puesto a prueba confunde a los insensatos.
La sabiduría no entra en un alma que hace el mal, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. Porque el Espíritu Santo, el educador, huye de la falsedad, se aparta de los razonamientos insensatos y se siente rechazado cuando sobreviene la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo las palabras del blasfemo, porque Dios es el testigo de sus sentimientos, el observador veraz de su corazón, y escucha todo lo que dice su lengua. Porque el Espíritu del Señor llena la tierra, y Él, que mantiene unidas todas las cosas, sabe todo lo que se dice. Por eso no podrá ocultarse el que habla perversamente. La justicia acusadora no pasará de largo junto a él. Los designios del impío serán examinados. El eco de sus palabras llegará hasta el Señor como prueba acusadora de sus iniquidades. Un oído celoso lo escucha todo, no se le escapa ni el más leve murmullo. Cuídense entonces de las murmuraciones inútiles y preserven su lengua de la maledicencia, porque la palabra más secreta no se pronuncia en vano, y una boca mentirosa da muerte al alma. No busquen la muerte viviendo extraviadamente, ni se atraigan la ruina con las obras de sus manos, porque Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas ningún veneno mortal, y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Pero los impíos llaman a la muerte con gestos y palabras. Teniéndola por amiga, se desviven por ella y han hecho con ella un pacto, porque son dignos de pertenecerle. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Padre, cuéntenos de esos dos libros que por sonoridad son tan parecidos, el Eclesiastés y el Eclesiástico. ¿Qué podemos decir sobre ellos? Bueno, Eclesiastés y Eclesiástico son términos griegos. El Eclesiastés es una manera de traducir en griego el nombre que se da el hijo del rey David, que dice es el autor de este texto, y se llama el Cogelet. Cogelet en hebreo significa el que reúne. De hecho, la palabra cajal es la asamblea, donde se celebra la memoria de Dios, por ejemplo, en la liturgia judía. Entonces, claro, cuando pasa al griego, este libro, que es un libro aceptado por judíos, por cristianos, por católicos, es un libro muy parecido al libro de Job. Es un desencanto en la vida, pero es un repensar la vida. Es como el filósofo judío, si podemos decirlo así, porque el personaje de acá le parece que la vida, sobre todo una vida condicionada por la muerte, puede carecer de mucho sentido, pero incluso él dice eso en un momento y después reflexiona sobre lo que ha dicho y vuelve a reflexionar. O sea, es el filósofo que no se casa con su primer pensamiento, sino que está constantemente girando y girando y girando y dando vueltas hasta buscar una respuesta. Se le llamó Eclesiastés y coincidió con el otro, el Eclesiástico. El Eclesiástico se refiere a otro libro de otro judío, Jesús ben Sirá, que escribe para su nieto. Es el papá, el hijo, que transmiten la tradición de la sabiduría, el arte de vivir, cómo vivir el mundo. ¿Y por qué se le llamó eclesiástico? Se le llamó así porque las comunidades judías, que no lo aceptaron como parte del canon, pero los primeros cristianos, digámoslo así, lo leyeron tanto en su entonces que no le llamaban, como se le llama en el mundo judío, Ben Sirá, sino que se le llama eclesiástico, porque claro, eclesiástico es una palabra griega que habla de la iglesia, eclesia. Y por eso se le dio este nombre. Hoy en día se intenta no denominarlo ni Eclesiastés ni Eclesiástico para evitar esa confusión. Entonces al Eclesiastés se le llama Cogelet, como el autor que se presenta así, y al Eclesiástico se le llama Jesús ben Sirá o el Siráside, para diferenciarlo pues absolutamente del otro. Un libro
que se perdió en el tiempo en su idioma, en hebreo, pero que con los descubrimientos arqueológicos, por ejemplo en Masada en el 66 se descubrieron los fragmentos de la obra originalmente escrita, o al menos una de las copias de esa obra original escrita en hebreo. Lo que nos queda a nosotros completamente es una obra en griego. Del libro del Eclesiástico, fragmento del capítulo 14. El uso de las riquezas. Para el hombre mezquino no es buena la riqueza. Para el envidioso, ¿de qué sirve el dinero? Quien amontona a expensas de sí mismo, para otros amontona. Con sus bienes se regalarán otros. El que es malo para sí, ¿para quién será bueno? No logrará contento en medio de sus tesoros. Nadie peor que el que se tortura a sí mismo. Esa es la paga de su maldad. Aun si llega a hacer el bien, lo hace por descuido. Al final, dejará ver su maldad. Malo es el de ojo envidioso, que vuelve su rostro y desprecia a los demás. El ojo del avaro no se satisface con su suerte. La avaricia seca el alma. El ojo malo es avaro con el pan, hambriento está en su propia mesa. Hijo, trátate bien, conforme a lo que tengas, y presenta dignamente tus ofrendas al Señor. Recuerda que la muerte no se tardará, y que el pacto del Seol no se te ha revelado. Antes de morir, haz el bien a tu amigo. Según tus medios, dale con largueza. No te prives de pasarte un buen día. No se te escape la posesión de un deseo legítimo. No dejarás a otro el fruto de tus trabajos y el de tus fatigas para que a suerte se reparta. Da y recibe, y recrea tu alma, que en el Seol no se puede esperar buena vida. Toda carne como un vestido envejece, pues ley eterna es, hay que morir. Lo mismo que las hojas sobre árbol tupido, que unas caen y otras brotan, así la generación de carne y sangre, una muere y otra nace. Toda obra corruptible desaparece, y su autor se irá con ella. Padre, ya mencionaba usted ahora a Job. Hablemos de ese libro y de lo curioso que resulta su personaje, el cual en cierto momento pues se convierte tal vez en un enemigo e incluso maldice a Dios. Ahí hay muchas relaciones. Por ejemplo, Job se parece mucho al lamento. Job no se queda callado con Dios. Pero realmente el libro de Job son 2 libros. Tenemos una parte narrativa que inicia y termina el texto. Si tú quitas toda la parte de la mitad, ahí tienes como una especie de cuento, una narración. Algo que le pasó a un hombre que perdió a toda su familia y que se negó en ningún momento a pelear con Dios. Decía él, si de Dios hemos recibido los bienes, ¿por qué no aceptamos los males? Que es muy diferente al Job que tenemos en la parte poética, que son una cantidad de lamentos en los que él reclama a Dios que le explique su sufrimiento. Él se resiste a entender su sufrimiento. A ver, la idea de la cultura judía es que Dios retribuye, es decir, si tú eres bueno, pues te va bien, si eres malo, te va mal. El problema es que vemos gente buena que sufre, y el libro trata de afrontar esa situación. ¿Por qué el inocente sufre? ¿Por qué el sufrimiento? Es un libro muy profundo que no se puede entender de buenas a primeras, pero tendremos incluso a Dios hablando, que no es lo más común tener a Dios hablando en estos textos. Dios va a hablar al final en poesía. Dios aparece como un poeta y mostrándole a Job todo lo que ha hecho y que en nada tiene que ver con el mal.
Entonces aquí hay una cosa, una evolución teológica que yo creo que fue escandalosa para muchas personas, porque por mucho tiempo se ha creído que también de Dios dependen las malas cosas, las malas situaciones que nos pasan. En cambio el libro de Job dice, no, de Dios solo puede provenir el bien, el mal es otra cosa. Y por eso aparece ese personaje mítico que no se puede confundir. Una cosa es el tentador con el que imaginamos nosotros, pero el tentador de Job aparece ahí como un ministro de la corte celestial, un ministro de Dios que no tiene nada que ver con la digámoslo así, la antítesis de Dios, con el personaje que representa la encarnación del mal. Y tiene mucho que ver con el Coelet, porque Coelet y Job no se tragaron por entero el cuento de las creencias, ellos pusieron en duda y en cuestión todo. Entonces vemos a un Job aguerrido. El primer lamento de Job es decir, leerlo, si uno tiene un poquito de sensibilidad, es extraordinario, porque es el Job que no quiso nacer. Ojalá no se hubiese dicho la noche en que nací, un varón nacido engendrado. Dice, por ejemplo, en esa poesía. Entonces es una búsqueda, es un lamento que logra despertar lo que pretende el lamento, que Dios responda a la situación que la persona por la cual está pasando. Son oraciones de resistencia. Es una manera como decir, no puede estar sucediendo esto. Esto tiene que tener alguna respuesta, alguna justificación. Dios tiene que dar la cara y mover en Dios lo que Dios sí tiene, que es la misericordia, para que el hombre pueda sobrevivir al momento tan tenaz por el que está pasando. Llegó el momento en que Job ya no pudo más y comenzó a maldecir el día en que nació. Entonces dijo: maldito sea el día en que nací. Maldita la noche en que anunciaron fue niño. Que borren del calendario ese día, que nadie se acuerde de él, ni siquiera el Dios del cielo. Que sea arrojado en las tinieblas y todos se olviden de él. Que en esa noche nadie vuelva a nacer, que nadie grite de alegría, que maldigan ese día los que tienen poder sobre el monstruo del mar. Que ese día no salga el sol, ni se vea la estrella de la mañana, porque me dejó nacer en un mundo de miserias. Mejor hubiera nacido muerto. Así nadie me habría abrazado, ni me habría amamantado, y ahora estaría descansando en paz. Estaría en la compañía de esos reyes, gobernantes y consejeros que construyeron grandes monumentos y llenaron de oro y plata sus palacios. Mejor me hubieran enterrado, como se entierra a los niños que nacen antes de tiempo y nunca llegan a ver el sol. Para los cansados y prisioneros, la muerte es un descanso, pues ya no oyen gritar al capataz. Con la muerte, los malvados dejan de hacer destrozos. En la muerte se encuentran los débiles y los poderosos, y los esclavos se libran de sus amos. ¿Por qué nos dejan hacer Dios si en la vida solo vamos a sufrir? ¿Por qué deja seguir viviendo a los que viven amargados? Buscan con ansias la muerte como si buscaran un tesoro escondido. Quisieran morirse, pero la muerte no llega. Muy grande sería su alegría si pudieran bajar a la tumba. Dios nos cierra el paso y nos hace caminar a ciegas. Lágrimas y quejas son todo mi alimento. Ya he perdido la paz. Mis peores temores se han hecho realidad. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Padre, hay un tema que me gustaría nos explicara, pues me parece bastante interesante, y es la razón por la que las comunidades religiosas protestantes no aceptan algunos de estos libros, incluso fragmentos de otros tantos. Claro, las respuestas son variadas. Una de ellas son razones históricas. Cuando se hace la reforma luterana, pues se encuentra, no se había todavía consolidado, o al menos oficialmente, el canon de las escrituras. Y lo que pretendió la reforma luterana fue, de alguna manera u otra, tratar de volver a los orígenes, entre comillas. Es decir, los orígenes implicaban es qué leen los judíos. La cuestión interesante es, por ejemplo, pensar esto. En el siglo IV, III se hizo una traducción antes del nacimiento de Cristo de la Biblia hebrea. Y esa Biblia hebrea tenía más libros de lo que los hebreos consideran como canónicos, como parte de lo que ellos creen. Claro que a la época tampoco se había definido el canon de la literatura de los libros sagrados. Entonces, en parte lo que hacen digamos lo que llamamos nosotros los hermanos separados, es conservar el canon judío, al menos los
39 libros en vez de los 40 y tantos de los cuales nosotros sostenemos la existencia. Y no solo eso, rechazar también entre los libros hay esos procesos de reactualización. Entonces algunos elementos también se obvian, se quitan. Por ejemplo, en el libro de Daniel hay un grande himno a la creación y eso también lo quitan, porque Daniel es escrito en una lengua y aparece este himno que es en lengua griega. Entonces eso se aparta, no es parte, digamos, de la lengua o aramea o hebrea en la que está escrita las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Entonces en parte es eso, es como tratar de rescatar lo que ellos pensaban en su momento era original, originante, por decirlo así. Pero mira, yo acabo de decir, el libro de la sabiduría lo leían los judíos. Que no lo aceptaran dentro de su canon es porque ya se había pasado el tiempo de ese canon. Y otro libro, por ejemplo, aparte del de sabiduría, es el Ben Sirá. Es un libro muy importante en las comunidades, incluso judías, incluso hoy muy estudiado por los judíos, pese a que no formó parte del canon, porque sería más o menos del siglo II. El Coelet entró gracias, digámoslo así, a que era más o menos de la mitad del siglo III, entonces todavía alcanzó a poder entrar ahí, pero obviamente este libro no alcanza a entrar y entonces bueno, las comunidades protestantes lo que hacen es, nos quedamos con esto de los judíos y del Nuevo Testamento pues aceptamos todo lo que el mismo catolicismo en su momento pues tenía. Padre, pero ¿hay elementos doctrinales para justificar la no aceptación de algunos de estos textos? De verdad, ni aporta ni quita nada. Si nosotros nos ponemos a leer los libros sapienciales, al menos los que ellos no aceptan, o digamos lo que llamamos los libros deuterocanónicos, no hay nada que cambie realmente la historia. En cuanto, por ejemplo, a la doctrina, más bien todo aporta y no quita. No hay nada que entre en contradicción. El problema también es un problema lingüístico. ¿Qué libro está escrito en hebreo y qué libro está escrito en griego? Mira, el Ben Sirá, lo digo, antes de este siglo nosotros tenemos una colección de libros en griego. El Ben Sirá está escrito en griego, de hecho lo llamamos eclesiástico. Pero con los descubrimientos, con Ran, en Masada y en otras partes, las fechas, 1954 en una parte, del 58 en otra, se encuentra que el Ben Sirá era un texto difundido en casi toda la cuenca del Mediterráneo, quizás escrito en la diáspora judía, a Alejandrina, recuerda la biblioteca de Alejandría en el norte de África, ya habían judíos que vivían y que quizás se cree que de allá habría salido originalmente este libro. Y eso generó también como un rechazo porque hay dos grandes escuelas judías, está la alejandrina, pero también está la palestina. Y generalmente estos libros nacen en Palestina, no en Alejandría, entonces es muy difícil aceptarlo. Pero el libro nace con una concepción judía de la historia, nace escrito en hebreo y lo encontramos ya estos fragmentos, bastantes fragmentos, por los cuales se puede hacer toda la reconstrucción ya del texto en hebreo. Lo que a nosotros nos llegó fue una traducción griega, entonces también la parte idiomática es lo que entra en contradicción. Y la no aceptación de estos libros depende también precisamente de que estos libros nacen por fuera de los momentos en que ya se estabiliza, digamos, el canon de las escrituras o para judíos o para, digamos, los cristianos en su debido momento. Nosotros teníamos más libros, pero después fuimos diciendo no, porque aquí sí ya sí hay un problema de doctrina y este tipo de cosas, entonces el canon determina, no, son solo estos libros. Pero en este caso preciso de estos libros del Antiguo Testamento, realmente en cuanto a sus contenidos no hay algo que pueda contradecir. Y de hecho el libro de la sabiduría tiene mucho que ver con los evangelios. Casi que lo que nosotros leemos a veces de Jesús parece calcado del libro de la sabiduría, como que ese libro se hubiese vuelto como el manual de la época, el manual sapiencial, y muchos hubiesen escuchado esos textos y lo hubiesen utilizado incluso para sus propias prédicas, porque pues es decir, en el judaísmo existe esa misma mentalidad también griega de que hay un maestro y de que a ese maestro lo buscan los discípulos para aprender. El judaísmo crece así también, la institución rabínica crece con rabinos, con maestros que enseñan a leer de un lado, pero también a interpretar eso que ellos creen. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial al padre y doctor en teología Juan David Figueroa por todos sus conocimientos y aportes. Agradecemos también a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Agradezco también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto.
Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.